Nuevamente, en una entrevista con La Voz de América, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reiteró que la salida a la crisis en Nicaragua es adelantar las elecciones y que no ve como salida formar una junta provisional de gobierno, que todo se debe hacer por la vía constitucional. Veamos la entrevista que le brindara a La Voz de América. Una pregunta que definitivamente, como lo señalé también a los manifestantes, lo que pasa es que mis respuestas creo que fueron editadas en muchos de los videos presentados. Nosotros tenemos dos dictaduras en este continente, que son Cuba y Venezuela, eso es claro. Si nosotros entreveramos países en los cuales tienen importantes problemas en su construcción democrática, que tienen muchas dificultades en la implementación y la vigencia de los derechos civiles y políticos de la gente, pero los mezclamos con una situación dictatorial que es completamente diferente. O sea, yo nunca, en los trabajos que hemos tenido con Nicaragua en este tiempo, nosotros hemos hablado de elecciones, hemos hablado de elecciones libres con observación de la OEA, hemos hablado de corregir el funcionamiento del sistema electoral. Ayer mismo, negociaciones de la Organización de los Estados Americanos con el gobierno de Nicaragua bajó al presidente del Consejo Electoral nicaragüense. Tenemos recomendaciones que son las más profundas que se han hecho, las dinámicas más críticas de los procesos electorales nicaragüenses los hizo la Organización de Estados Americanos. También la Secretaría General ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha negociado también la conformación de un GIEI, de un grupo independiente de expertos, para tener justicia para los casos de represión en Nicaragua. Nosotros hemos condenado cada una de las muertes que hay en Nicaragua y hemos pedido justicia para cada una de esas muertes y hemos hecho responsable en todos los casos definitivamente al gobierno, porque debe preservar la seguridad, y también a los factores represivos, sin perjuicio de que ha habido violencia un poco más extendida, ¿no? O sea, ya en el primer día murió un sargento de la policía, asesinado un sargento de la policía nicaragüense. O sea que, pero sí es importante detener la violencia, es fundamental que no exista un muerto más en Nicaragua, y este contexto de justicia definitivamente lo tenemos que lograr, porque un país no puede seguir acumulando decenas y decenas de muertos por sus manifestantes. Debemos dar eso, y debemos darle al país elecciones libres y transparentes, que son las dos variables en las que está trabajando la organización. Pero nosotros estamos muy lejos de eso en Cuba y en Venezuela. No tenemos ninguna posibilidad hoy todavía de elecciones libres en Cuba ni elecciones libres en Venezuela. Sí, las tenemos de lograr en Nicaragua, pero también hay factores antidemocráticos que están operando, y hay mentiras también operando, y nosotros hemos denunciado esas mentiras, porque hay, primero hay una misión que tuvimos en Managua en días pasados. Al comenzar una reunión le dijeron: miren, si lo que ustedes quieren es una solución constitucional para Nicaragua, entonces son cómplices de Ortega. ¿Somos cómplices por querer una solución constitucional, por querer elecciones democráticas? ¿Cómplices de quién? Cómplices de la democracia, de eso es lo que somos. Pero le voy a hacer de abogada del diablo, porque ese tipo de cuestionamientos, claro, son válidos cuando hay motivos para desconfiar de la honestidad, de la transparencia, del diálogo que propuso Daniel Ortega. ¿Cree la OEA en la transparencia de ese diálogo? Pero mire, si yo le digo, estamos diciéndole al gobierno, tiene que entrar la CIDH para investigar las violaciones de derechos humanos y los asesinatos de manifestantes, y el gobierno autoriza eso, no hubo ninguna táctica dilatoria, ni hubo mala fe en la negociación, se cumplió además. Decimos, hay que crear un grupo independiente de expertos para investigar los asesinatos, se cumple también, y estamos en la implementación del grupo de expertos para ser enviado a la brevedad. Eso tampoco hubo ninguna maniobra dilatoria. En el tema de las elecciones, nosotros lo que precisamos es
reparar y resolver los conceptos fundamentales que un proceso electoral en Nicaragua necesita hoy. Por ejemplo, nuevas autoridades electorales y la remoción, la renuncia de Rivas definitivamente es un paso muy importante en ese sentido. Pero hay gente que no está yendo por ese camino, hay gente que quiere otro camino, que no es electoral y que no es constitucional. Y yo no voy a meter a la organización en ningún otro camino que no sea constitucional ni electoral. Y hay gente que se cree dueña de la verdad, como el espíritu de hacendado centroamericano funciona mucho también, ¿no? Hay gente que es dueña de la tierra, que por lo tanto es dueña de la gente que trabaja en la tierra, que es dueña del ganado y es dueña de la verdad porque lo dicen ellos. Eso en esta organización no. En esta organización vamos a trabajar democracia y derechos humanos y los vamos a trabajar en función de las realidades políticas que se puedan ir construyendo. Pero son procesos electorales y son contar los votos de la gente. No es ningún otro el camino. ¿Cuál es ese camino al que usted se refiere? ¿Cuál es ese otro camino? Ese otro camino es elecciones tan adelantadas como se puedan hacer, tan a la brevedad como se puedan hacer y que contemos los votos bien de la gente. Punto. Pero no, el otro camino que quieren otras personas diferente del democrático. Otros quieren que instalemos a otro gobierno en el poder sin contar con nada de esto. No, eso no, ni de casualidad. No cuenten con la organización para avalar ninguna chanchada de esa, por favor. Ahora, una de sus premisas es precisamente adelantar... Democracia y derechos humanos, sí, definitivamente. Una de sus premisas es adelantar el proceso electoral en Nicaragua. Su premisa como secretario general de la OEA. Este tema específico va a ser tratado en la Asamblea y podríamos esperar que en la Asamblea General haya un pronunciamiento de todo el organismo pidiendo el adelanto de las elecciones en Nicaragua. Mire, el temario de la Asamblea, como es de su conocimiento, no depende del secretario general. Ojalá dependiera del secretario general. Lamentablemente no es así. Depende de las iniciativas de los países y de los votos que obtengan para aprobar ese temario. Es eso, o sea, definitivamente. El tema Venezuela sí está incluido en la agenda, el tema Nicaragua no ha sido incluido en la agenda. Pero es posible que lo sea. Sí, hay iniciativa y esa iniciativa es votada definitivamente. Sería una buena idea. Ahora, la OEA ya ha participado en varios de esos procesos a través de la Comisión Interamericana, de la misión que ha mandado, pero ¿estaría la Organización de Estados Americanos dispuesta a ser garante de ese diálogo que en este momento marcha con la mediación de la Organización de Estados Americanos no se va a esconder nunca del compromiso con la responsabilidad con la democracia, los derechos humanos, con las libertades fundamentales, con garantías fundamentales para la gente. Vamos a hacer lo que sea necesario. No nos vamos a prestar para algunas cosas como las que señalábamos, pero todo lo que sea democracia, definitivamente vamos a estar ahí primero que nadie. Le voy a hacer la última pregunta mezclando las dos crisis que estamos enfrentando en el hemisferio, que es Venezuela y Nicaragua. Con respecto al papel que ha jugado la OEA, esa crisis de Venezuela lleva décadas y era previsible que llegáramos a este punto, pero la actuación de la Organización de Estados Americanos ha tenido varias fases. ¿Qué diferencia la actuación de la Organización de Estados Americanos bajo la Secretaría General de Luis Almagro de las anteriores en las cuales se veían venir estos problemas? Yo no voy a juzgar a ninguno de mis antecesores. Cada uno supongo que hizo lo que pudo en los momentos que pudo y en función de su contexto histórico. Luis Almagro, secretario general de la OEA, yo, secretario general de la OEA, hago lo posible para cada uno de los casos. Pero evaluando, perdóneme le interrumpo, evaluando lo que se hizo en Venezuela con respecto a la actual crisis en Nicaragua para no repetir exacto, lo que tenemos que hacer es siempre, y es lo que por eso la misión que hicimos para observar las elecciones municipales, por eso las recomendaciones, por eso la creación de un grupo de la Organización de Estados Americanos para resolver las disfuncionalidades del proceso electoral nicaragüense, porque tenemos que erradicar las malas prácticas desde el principio. Si las malas prácticas no se erradican desde el principio, entonces tienen un crecimiento y es mucho más difícil revertir procesos como ocurrió en Venezuela, que se transformó un proceso de paulatino desmantelamiento de la democracia, hizo que el país terminara cayendo en una dictadura.
Secretario General, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Encantado. Un placer. Un placer. Un placer.